Gloria a Dios. Estamos en la época en la que estamos prestos, ya estaba a la vuelta de la esquina el celebrar la Navidad. Aunque sabemos que no hay una fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en todo el mundo se celebra en este mes la Navidad. Se celebra la noche más hermosa, la noche única, una noche sin comparación, una noche sin igual, una noche inimitable. Es una noche sublime, es una noche majestuosa. Es la noche en la cual el Salvador de este mundo, de cada uno de nosotros, vino a tomar un cuerpo humano, vino a nacer como todo ser humano en esta tierra para ofrecernos el amor, para ofrecernos el perdón, para ofrecernos la reconciliación con el Padre. Nunca en la historia de la creación de la humanidad habrá, ni hubo antes, ni habrá después otra noche como esta. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mismo Dios, imagínese, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, se despojó a sí mismo y tomó un cuerpo para ser esclavo de Dios, esclavo del Padre. Se hizo como un hombre, tomó ese cuerpo, se hizo semejante a nosotros. Este cuerpo que usted y yo tenemos, con todos los atributos que tenemos, con todos los padecimientos y todas aquellas cosas que experimentamos en nuestros cuerpos físicos, eso lo hizo el Dios maravilloso que nos creó. ¡Qué maravilla! Es incomprensible para nosotros como un Dios sublime, el cual nunca pecó ni pecará, tomó un cuerpo semejante al cuerpo humano para venir a darnos de su amor. ¡Aleluya! El Dios autosuficiente, el Dios todopoderoso, ese Dios sustentador del universo, el que es autor de la vida, el que puede quitar la vida y darla cuando a Él le place, ese todopoderoso que sustenta a cada uno de sus hijos, ahora está dependiendo de sus padres. Ese Dios que con el poder de su palabra dice, sostiene las estrellas, sostiene el universo, sostiene todas las cosas. Ahora lo están sosteniendo en sus brazos sus padres. ¡Wow! Yo me maravillo cuando pienso esto. ¿Cómo es posible que el Dios creador vino a esta tierra en forma de un bebé indefenso? Un bebé que tuvieron que alimentarle, que tuvieron que asearle, que tuvieron que atender a todas sus necesidades. ¡Qué maravilla! ¡Qué enorme e incalculable sacrificio que Jesús hizo al ponerse en las manos y al cuidado de sus padres terrenales! Imagínese eso. Es incomprensible, pero nosotros vemos cómo Él por amor lo hizo. Él puso su vida humana en las manos de simples seres humanos. Imagínense eso, de simples seres pecadores. Eso es inconcebible para la mente humana, pero lo que nosotros podemos entender a través de esto es el hecho de que todo lo que hizo Jesús lo hizo por amor a ti y a mí, querida iglesia, a ti y a mí, querido oyente, que te quiero decir en esta tarde, ese es el amor de Dios demostrado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Todo lo que Dios había prometido desde el principio de la creación, ahora lo está cumpliendo al pie de la letra, al mandar a su Hijo unigénito, porque Él es el Dios que no miente, es el Dios que no falla, es el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el Dios que cumple sus promesas y que su plan se lleva a cabo sin que nadie lo detenga. ¿Cuántos alaban su nombre? Él asegura que su plan llegará a su conclusión. Lo dice Filipenses 1:6. Estoy
Alaban a Dios por esto. Y esto comenzó esa noche preciosa de Navidad. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Cuando lo tenga puede indicar con un amén. Lucas 2, 1 al 7. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama, ¿cómo se llama? Belén, por ser él de la casa y de la familia de ¿quién? De David, para inscribirse junto con ¿quién? Con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla a tu pueblo de una manera especial, maravillosa y poderosa. Que por esta palabra, Señor, seamos animados, Señor, compungidos. Que por esta palabra podamos ser, Señor, esos hijos tuyos que con valor hablan de esa noche preciosa que vino a traer tu salvación. Te pedimos que tú nos enseñes, Espíritu Santo, y que cada palabra, Señor, que tú traes a nuestra vida sea de bendición, de crecimiento, de madurez y de fruto lleno de gloria para ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso a quien adoramos, Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje nosotros leímos esa narrativa, esa narración del nacimiento del Hijo de Dios que vino en forma de hombre. Nos lo declara Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en esta narrativa el médico Lucas explica y confirma para comprobar las profecías del Antiguo Testamento, de acuerdo a Daniel, que el Hijo de Dios iba a venir en el tiempo que Él lo propuso que viniera. En Daniel 2:44 encontramos la profecía en la cual Dios a través de Daniel indica cómo es que vendría su Hijo. En este capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua, y a través de este sueño Dios reveló los reinos que le seguirían al reino de Babilonia, y por último terminaría con el reino romano. Y cuando José, por inspiración del Espíritu Santo, interpreta el sueño de Nabucodonosor en el 2:44, nos dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Cuando habla en los días de estos reyes, está hablando del reino de Roma. Si usted se acuerda, el reino de Roma se dividió y tenían diferentes formas de gobernar. Por eso la palabra dice reyes,
porque muchos gobernantes tenía Roma que lo estaban representando. Y cuando Roma lanzó ese censo a través de César Augusto, el rey de Roma, Dios movió las piezas para que esta profecía de Daniel 2:44 viniera a cumplirse al tiempo que Dios había establecido en su palabra. Este es el Dios que usted y yo servimos. Cuando Él declara algo, usted tenga por seguro que Él lo va a cumplir. ¿Cuántos le daban por eso? Él lo dejó saber desde el principio y vemos el tiempo exacto en el sueño de Nabucodonosor cuando iría a venir a nacer el Mesías a esta tierra. Y cuando nosotros vemos cómo se entrelaza la historia, vemos que Daniel en su tiempo, cuando estaba sirviendo al rey, él estaba a cargo de los sabios y por lo tanto deducimos que es el hecho que motivó a los sabios del oriente a que vinieran a ver al Mesías en el tiempo que Él nació en esta tierra. Ellos sabían por medio de esta profecía y otras profecías del Antiguo Testamento que sin duda Daniel les dijo que el Rey de Reyes y Señor de Señores había llegado a esta tierra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente, querida iglesia, cómo Dios movió todas las piezas para cumplir su promesa de salvación a la humanidad. Gloria a su nombre. ¿Cómo es que Dios movió el corazón de César, un hombre que se autodenominaba Dios, un hombre que no se rendía delante de nadie, un hombre que se hacía lo que él decía, pero sabemos que nadie puede con la voluntad de nuestro Dios? Y Dios pone en el corazón de este hombre impío, César Augusto, que hiciera un censo y así dictaminar que cada uno volviera a su lugar natal para registrarse en este censo. Y es así que José y María viajaron de Nazaret a Belén para ser censados. Y por consecuencia su hijo Jesús también sería censado. Cumplieron también las profecías de Dios. Y usted va a decir, pero ¿qué chiste tiene que hayan ido de Nazaret a Jerusalén? No estamos en esos tiempos, obviamente. Y el trayecto eran 70 millas, como de aquí a San Bernardino. Pero imagínense entre montañas, entre el desierto, entre animales feroces, entre asaltantes en el camino. Y no iban en carro como usted y yo, ni tomaban un helicóptero, ni un jet. Iban caminando. Esa es la forma en que se transportaba la gente. No sabemos cuánto pudo haber tomado a José y a María, pero llegaron al lugar de donde descendían los dos. En Isaías 49:7 la palabra es clara también y dice así: así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación. ¿Quién es el despreciado y el aborrecido de la nación de Israel? Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice despreciado, al aborrecido de la nación, y luego añade al siervo de ¿qué? De gobernantes. ¿Qué significa esto? Que el mismo Dios que es el mandamás, como dijéramos vulgarmente en el universo, que se hace lo que Él dice, que se hace su voluntad, la cual es perfecta, ese mismo Dios se sometió aún a las autoridades terrenales para cumplir la profecía que se había dado de Él. ¡Qué hermoso! Ese Dios encarnado
vino a ponerse bajo el dominio de gobernantes, siendo él mismo el rey. Imagínese, usted se volvió siervo de gobernantes terrenales, y esto lo vemos cuando él pagaba sus impuestos. Una vez, para tentarlo, uno de los fariseos dijo: es bueno pagar el tributo o los taxes, como decimos en inglés, a César. ¿Y qué le dijo Jesús? No le tienes que pagar, yo soy el rey, mejor págame a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Le pidió la moneda y le dijo: ¿de quién es la cara que ves en esta moneda? Le dijo: es de César. ¿Y qué le dice Jesús? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Voy a pescar, y el pescado que saques va a traer nuestros taxes para pagarle el impuesto a Roma. Y así sucedió. Vemos que aún se sometió a las autoridades terrenales, y desde tiempos antiguos, 700 años antes, Isaías lo declaró. Qué exacto es el Dios que nosotros servimos. Amén. En los versos 3 y 4, regresando a Lucas 2, nos dice la palabra: todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él, José, de la casa y de la familia de David. José y María tuvieron que viajar, como lo dije, desde Nazaret hasta Belén, porque eran descendientes del rey David, lo que significa que Jesús tenía sangre real. Jesús era descendiente del mismo rey David. Esto nos habla de que Dios no falla a sus promesas, porque él le dijo a David que nunca se iba a apartar el cetro de su casa. Y lo vemos cumplido ahora que viene el Rey de Reyes a tomar un cuerpo a esta tierra, y vemos que era hijo de María, quien era descendiente de David, y adoptado por José, quien era también descendiente de David. Lo triste es que no había ningún descendiente de David en el trono por mandato de Dios. Estaba un rey pagano, un rey que no era el judío, ejerciendo el reinado sobre el pueblo de Israel. Y en Isaías capítulo 1 y verso 11, Isaías capítulo 1 y verso 11, vemos que Dios no se equivoca nunca. Dios cumple lo que promete. En Isaías 9:11, déjenme ver. A veces está tan emocionado que me equivoco cuando pongo los números. Bueno, eso lo vamos a ver otra vez. Pero vayamos a Miqueas 5:2 para no tomar mucho tiempo. Miqueas 5:2 nos habla también de la profecía. Miqueas también fue un profeta del Antiguo Testamento cientos y cientos de años antes de que Jesús hiciera aparición en la tierra. Y el 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cuando habla esto, está hablando de que Cristo es Dios. Él es eterno, nadie lo creó. Él es el Dios todopoderoso que vino a esta tierra para ofrecer a cada uno de nosotros la salvación. La palabra de Dios nos habla claramente y cómo Dios movió las piezas para que esta profecía de Miqueas 5:2 llegara a su cumplimiento, para que Jesús naciera en Belén de Judea. ¿Cuántos alaban a Dios por su sabiduría? ¿Cuántos alaban a Dios por su poder, el cual nadie
puede imitar. Es sorprendente la profecía que Dios da acerca de su Hijo. Vemos cómo José y María, a través de la palabra que leemos, ni siquiera estaban entendiendo lo que pasaba con ellos. Ellos no sospechaban que estaban cumpliendo la escritura, y mientras ellos estaban en Belén, dice la palabra que nació su hijo Jesús. ¿Y sabe qué significa Belén? Belén significa casa del pan. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa Belén, casa del pan? ¿Y quién es Jesucristo? El pan de vida, el pan que descendió del cielo. Él escogió la casa del pan, ese pan que sacía el hambre del alma, ese pan que sacía la sed del espíritu. Vino a la casa del pan para alimentar a todo aquel que cree en él. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? En Juan capítulo 6, usted va a ver que Cristo mismo está declarando que él vino como el pan de la vida. Juan 6:33 nos dice así: entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y en el 33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida a muchos. Y luego vayamos al 35. Dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Vayamos aquí mismo al verso 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y luego brincamos al 50 y al 51 y dice así: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Cuántos han comido de ese pan? Hemos comido del pan de la salvación de Dios y ahora tenemos vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. Dios movió las piezas para que el pan de vida viniera a la casa del pan a ofrecer la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. El que sacia el hambre vino a Belén, la casa del pan, para saciar nuestra hambre y darnos vida eterna. Vayamos al 6 y al 7 de Lucas 2. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos por este pasaje que el Hijo de Dios, venido a nacer en Belén, no nació en un palacio como debe nacer un rey. Por el contrario, nació alejado del palacio en Jerusalén. Nació en un establo, nació en un lugar donde se alimentaba a los animales. Ni siquiera tuvo una cuna propia, sino que nació en ese pesebre. Y no solo eso, ni siquiera se le permitió entrar al calor de un hogar. Solo le dijeron, bueno, si ahí quieren estar, es lo único que tenemos. Lo toman o lo dejan.
si ellos hubieran sabido a quién le estaban hablando. Y eso es lo que pasa en el mundo. Muchos no saben de quién le estamos hablando cuando le presentamos a Jesús. Y tal como el mesonero, ese hombre que les dijo no hay lugar, si quieren tomen ahí, así muchos también no tienen lugar para nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Él nació en ese lugar oscuro, en ese lugar frío, sin permitirse entrar al calor del hogar, sino en esa noche Él nació, padeciendo en la soledad, padeciendo pobreza, padeciendo en el anonimato. ¿Sabe por qué? Para compadecerse de nosotros, los que no somos alguien en este mundo. Él nació en ese estado para compadecerse de los despojados, para compadecerse de los que sufren, para compadecerse de los pobres, para compadecerse de aquellos sin nombre. ¿Cuántos alaban al Dios glorioso por esto? Es incomprensible ver hasta dónde se humilló el mismo Dios para ofrecernos la reconciliación. No hubo anuncio en toda la nación del rey que nacería. No hubo algarabía por el llegado del rey de Israel y el universo. No, todo fue en silencio. En lugar pobre, que a los únicos que se les anunció la llegada del Mesías fue a los pastores. Los pastores ejercían un oficio despreciado, pero era un oficio importante, imprescindible, porque ellos eran los que criaban y cuidaban las ovejas que serían sacrificadas en el templo. Y qué privilegio que ellos fueron los primeros que vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios. No solamente los pastores tenían el oficio despreciable, sino que también ellos mismos gozaban de una mala reputación. A los pastores se les miraba como ladrones, como mentirosos. La gente no se les acercaba por inmundos, porque cuando ellos cuidaban animales no podían acceder al templo de acuerdo a los religiosos. Los pastores andaban en los campos cuidando los rebaños, pero no podían observar la ley ceremonial. No confiaba la gente en ellos. No se les permitía ser testigos en una corte tampoco. Imagínense qué tan bajo pensaban de los pastores. Y a ellos fue a quienes se les anunció el nacimiento del Mesías. Aleluya. Ese es el Dios que servimos. No vino a los palacios, no vino a las casas ricas ni de alcurnia, vino a lo despreciable y a lo vil. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios revelándose a los despreciados, abriendo la puerta de salvación a quienes el pueblo, los líderes de Israel les habían cerrado. Imagínense, en lugar de buscar la salvación de la gente, los líderes le rechazaban, pero vino a uno quien dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios siempre ha escogido lo común y aún lo despreciado del mundo para mostrar su amor, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia y su gloria. Y por eso le alabamos en esta tarde, por ese gran amor. Qué gloriosa visión presenciaron los pastores. Primero se les aparece un ángel, y solamente con ver un ángel dice que ellos se atemorizaron y dijeron: ¿qué es esto que estamos viendo? Y el ángel les dijo: no tengan miedo, porque traigo nuevas de gran gozo que
El ángel se presenta después, dice la palabra, el ejército de ángeles. ¿Para qué sirve un ejército, hermanos? Para guerrear. Pero este ejército no vino a guerrear, vino a anunciar la paz. Vino a exaltar el nombre maravilloso del Creador del universo. Dice la palabra que cuando ellos escucharon todo esto y se les dijo dónde estaría el bebé, se apresuraron a ir a Belén para adorar a ese Mesías que se les había prometido. Gloria al nombre del Señor. Y cuando vemos a quienes Dios escogió, a estos pastores a los que la gente rechazaría y que no les se creía, veríamos también cumplida la palabra de Isaías que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En 53, capítulo 53, 1, lo dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién creería al anuncio de los pastores? Ahora también, ¿quién podrá creer a nuestro anuncio del Salvador que vino hace 2000 años a traernos vida eterna? Y aunque la gente no nos crea, Dios nos ordenó a llevar el Evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor. Así que, iglesia, compartamos las buenas nuevas de salvación en esta Navidad. Compartamos que el único nombre en el cual hay salvación es Cristo Jesús. Compartamos que la salvación llegó hace más de 2000 años a esta tierra y Dios nos escogió a nosotros. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29 nos dice de la siguiente manera: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anunciar lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios pusiera su vista en nosotros? Él nos escogió por amor y por gracia. Cuando Jesús fue presentado en el templo, había solamente 2 personas en el templo que estaban esperándolo. 2 personas que creyeron en la profecía. Dos personas que creyeron en ese instante que la promesa se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Uno era Simeón, un hombre justo y piadoso, dice la palabra, un hombre lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu lleva a Simeón al templo a presenciar la llegada de ese Dios encarnado. Y aún dice la palabra que Simeón tomó al bebé en sus brazos y bendijo a Dios, y le dice: Dios, ahora veo tu salvación, ya me puedo ir tranquilo de este mundo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Él esperaba con ansias y Dios concedió el deseo de su corazón. La otra persona que se maravilló al ver su sueño y la promesa de su salvación cumplida fue Ana, una anciana de 84 años. Profetiza, dice la palabra, era una profetisa, una mujer que estaba entregada totalmente al servicio en el tiempo. Era una mujer de oración, una mujer devota, una mujer que se la pasaba todos los días de su vida en el templo de Dios, activa en las cosas de Dios. Y a ella Dios le usó para proclamar el Evangelio al ver al niño, porque dice que cuando ella miró que el niño entró al templo, comenzó a hablarles a todos acerca de la consolación que había llegado a Israel. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos que para Dios no hay edades. Él usa tanto a niños como a
ancianos que muchas veces la gente margina, pero vemos que Dios no hace acepción de personas, sino que usa también ancianos para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Después de un tiempo llegaron los sabios a Jerusalén. Estos hombres llegaron a entender por medio de las profecías de Daniel y llegaron para corroborar y certificar el nacimiento del rey de los judíos. Los magos no eran como pensamos ahora, que hacían magia y se aparecían cosas. Está mal traducida la palabra, está transliterada. Lo que significa eran hombres sabios, era una tribu de hombres del oriente sabios que entendieron la profecía porque Daniel estuvo a cargo de ellos. Estos hombres eran tan poderosos en esa región que ellos ponían y quitaban reyes. Ellos certificaban quién era rey, ellos decían quién no tenía acceso al reinado. Por eso es que cuando ellos se presentan en Jerusalén, dice la palabra que Herodes comenzó a temblar. Se oían las rodillas de Herodes cuando se aparecieron los sabios. Dice que también todo el pueblo se atemorizó porque llegó una gran caravana de hombres con tanta riqueza, hombres con tanto poder, extranjeros que tenían ese poder de poner reyes y quitar reyes. Pero sabemos que ellos por Daniel entendieron que había llegado el tiempo que el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, había hecho presencia en esta tierra, y llegaron hasta Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Porque ahí estaba el palacio. Ellos pensaban que lo iban a ver en un palacio, pero vemos que Dios en su infinita sabiduría les dejó saber que donde se tuviera la estrella, allí iban a contemplar al rey de Israel. Vemos que ellos llegaron a la casa, ya no estaban en el pesebre de Jesús, como lo indican muchas veces en las cosas de Navidad, como lo indican, ¿verdad? Muchas veces cuando hacen actuaciones del nacimiento. El niño Jesús ya estaba como entre los 2 años cuando ellos llegaron a visitarle. Y ellos trajeron obsequios que únicamente se le dan a los reyes: oro, incienso y mirra. Estos son obsequios de muy alto valor que no se le daba a cualquier persona. Y por eso ellos, sabiendo que había llegado el rey de Israel, llegaron con estos obsequios. Y no solamente llegaron con obsequios, sino que sabían que no era solamente un rey terrenal, sino que era el rey de los cielos, porque la palabra nos dice que cuando llegaron presentaron el oro, el incienso y la mirra, pero también dice se postraron para adorar al niño Jesús. Vemos que ellos llegaron a la salvación, porque cuando la palabra se nos da, la palabra trae fe, la palabra trae salvación, como lo dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra del Mesías. Estos hombres pudieron presenciar la salvación que Dios trajo a esta tierra. Estos hombres vinieron de muy lejos a postrarse delante del Creador del universo. Ellos creyeron total y fielmente a la profecía de Daniel, de Isaías y todos aquellos que hablaron del Mesías que vendría. Ellos creyeron todo lo que se había escrito acerca de Jesús por medio de los profetas. Y es por la palabra que ellos creyeron. Es por la palabra que hemos creído también nosotros. Es por la palabra que aquellos a quienes usted les hablará van a creer. Dios en su soberanía movió todas las piezas para cumplir sus profecías de su Hijo, y tal como Él lo hizo para traernos la reconciliación y la salvación, muy pronto Él ha prometido que va a enviar a su Hijo para levantar a su iglesia. ¿Cuántos esperan en ese día glorioso ver el rostro de nuestro Señor? Si Él
tenga por seguro que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos se gozan por eso? Y si te atemorizas porque estamos hablando del fin del mundo y la venida de Cristo, es que necesitas un encuentro con tu Salvador. Necesitas un encuentro con ese bebé que no se quedó como un bebé esa noche, sino que creció para dar su vida y levantarse al tercer día para darnos esperanza de salvación y de vida eterna. Gloria a ese nombre precioso. Si Dios movió todas las piezas para que su plan se lleve a cabo, ten por seguro que Jesús vendrá por su iglesia. Ten por seguro que Jesús vendrá por segunda vez, ya no como un bebé, ya no como un cordero, sino que va a venir como un rey, juez, justo, que va a, dice la palabra, a juzgar a las naciones con vara de hierro ya y de aquel que no haya creído en su nombre. Es por eso que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el que debemos de decirle a la gente que aún hay lugar, que aún la puerta está abierta, que aún los brazos de Dios están para recibirlos. Necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo, iglesia, que así como los pastores, así como Simeón, así como Ana, nosotros hablar de ese maravilloso Dios que vino a ofrecernos la vida eterna. En esta Navidad no nos cansemos, no nos desanimemos, no nos cohibamos. Hablemos de lo que hizo ese regalo incalculable, inexplicable en nuestras vidas. El perdonar nuestros pecados, el reconciliarnos con Dios, el entendernos como ser humano. Por eso es que en Hebreo dice que es un sacerdote que se compadece, porque en todo fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y ahora está, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la Navidad, para que usted pueda explicarle al mundo entero: Navidad, una noche sin igual, porque es cuando vino Cristo a ofrecernos la reconciliación y la salvación. Te invito, querido amigo, querido oyente, si tú no has dejado que el Salvador del mundo nazca en tu corazón, hoy es el día de salvación. Recibe el regalo de amor que Dios te ha dado a través de su Hijo. Oremos.